Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 46. Capítulo Skxville. Texto del capítulo. Una maldición. Una mano se abalanzó sobre la boca de Issei mientras este gritaba. Frente a él, la figura cansada y demacrada del presidente del consejo estudiantil se cernía sobre el joven ligeramente confundido mientras sus ojos color amatista revoloteaban a su alrededor. Intentaban asegurarse de que eran los únicos en la sala antes de retroceder con un suspiro de alivio. Le agradecería que guardara silencio por ahora. No queremos que el culpable, quien quiera que sea, sepa que lo estamos siguiendo. Las paredes podrían oírnos si no tenemos cuidado. Cierto, cierto. Asintió en señal de aceptación, apreciando en cierto modo la singularidad de la sala del consejo estudiantil. Pero aún así, ¿está seguro de eso? Son asintió con gravedad, algo en desacuerdo con los grandes cristales brillantes colocados en cada una de las 4 esquinas. Aunque más acordé con los grandes sigilos de las paredes. Le envié algunas muestras a un contacto mío y confirmó que la enfermedad que se ha estado propagando alrededor de Quo es una especie de maldición autopropagadora. Funciona como un virus, o quizás como un veneno, y se propaga de huésped a huésped una vez que ha agotado la fuerza suficiente para dividirse. Y se hizo una mueca al pensarlo. Y la repentina imagen que le vino a la mente. Sacrificios rituales demoníacos en el altar azul y plateado que ella había colocado bajo el sello más grande. ¡Qué asco! Entonces, ¿se puede curar? Se guardó para sí la idea de que no creía que ese tipo de sacrificio virgen fuera a ayudarles en ese caso. Es posible que, si se tiene una muestra de la fuerza vital o el maná de la víctima antes de la infección, se pueda usar para ralentizar la propagación, pero una vacuna adecuada en este caso requeriría que encontráramos al culpable y lo convenciéramos de liberar la maldición. Lo cual no fue precisamente fácil. Irina y Zenobia lo habían llamado antes para avisarle que no habían encontrado a nadie ni ningún lugar sospechoso, y que tendría que llamarlas para avisarles que debían evitar a las personas enfermas para que la maldición no las alcanzara. Un momento. Miró a Sona con una repentina comprensión que le revolvió el estómago. ¿Estás maldita? No, pero la vicepresidenta sí. Por suerte, no parece llegar hasta el alma, así que logramos implementar un sistema para frenar la propagación y aislarla de ella. Pero sin el culpable, no podían curarla. Quizás el tapiz que representaba a varios dioses del océano tenía que ver con la invocación de la sanación. Si sus amigos habían resultado heridos, entonces tenía sentido que intentara ayudarlos. Aunque todo esto parecía indicar que llevaba tiempo preparándose. Y luego un segundo shock siguió al primero. Matsuda y Aika. Ambos se quejaban de estar enfermos y no poder ir a clase. Eso significaba que ya estaban malditos. Espera. ¿Puede esto afectar también a los humanos? ¿Puede contagiarse de personas normales a personas sobrenaturales? Y al revés. Mi madre no es precisamente una maniática del orden, pero siempre que vamos a Tokio llevamos mascarillas, y, bueno, ¿cómo evitamos que se propague? Issei no estaba entrando en pánico, pero hablaba rápido. Los pensamientos le daban vueltas en la cabeza. Algunos eran simplemente fantasías sobre ciertos animes y mangas y cómo representaban apocalipsis basados en enfermedades. Parecía una tontería, pero sabía, o al menos sospechaba, que lo único en lo que acertaban era en establecer cómo algo podía propagarse y a quién. Aunque dudo que esto sea como un beso muerte. Sería, bueno, incómodo. Esto da miedo. Además, no tengo hermanastras. Bueno, tengo ideas, pero no pruebas. Entonces, preparemos un expediente. Primero lo primero, existe la posibilidad de que esta maldición se descontrole. El señor Amakasu mencionó que las maldiciones que se propagan tienden a ser autolimitadas por diseño, para no llamar demasiado la atención, o a tener un mecanismo de muerte definido. Para que no se descontrolen. ¿Cuál es esta? Sona pareció un poco desconcertada, incluso un poco impresionada, pero simplemente negó con la cabeza. Aún no lo sabemos. La magia diabólica y la magia de la tierra, la magia de este mundo, son fundamentalmente diferentes.
Ah, ¿cómo decirlo? ¿Tu maestro te explicó las fórmulas mágicas? Asintió. Los humanos usan fórmulas específicas para definir los efectos y las especificaciones de un hechizo, ritual o lo que sea, o confían en la fe e invocan el poder de un espíritu o deidad. A veces, incluso artefactos realmente poderosos pueden hacer lo mismo. Eso es más o menos lo básico. Los demonios, y sospecho que algunos de sus divinos, usan lo que llamamos el poder de la imaginación. Como seres de magia pura, podemos moldearnos a nosotros mismos y a nuestro poder para hacer lo que queramos. Hasta cierto punto, al menos. Y como esta maldición usa una fórmula mágica, sabemos que es un ser de este mundo. Una mueca de dolor se dibujó en el rostro de Kaichou Eisei, quiso decirle que todo estaría bien. Pero antes de que pudiera hablar, ella intentó responder. Eso sugiere que sí. Yo, no quiero caer en la paranoia, pero... podría ser alguien intentando convencernos de que era alguien de este mundo. Y, fue porque los caídos fueron atacados primero, que pudo haber sido un demonio. Sí. Sona parecía decididamente dolida. Hasta el punto de que simplemente decirlo parecía casi físicamente desagradable. Personalmente sospecho que un demonio intervino en esta maldición. Y lo sé porque, reconozco parte de la obra de los Gremori en esto. Espera, ¿qué? ¿La familia de Rías está haciendo esto? No, no, no. Para nada. Agitando las manos frenéticamente, Sona intentó disipar el malentendido antes de que se extendiera. Creo que alguien que ya ha trabajado con la familia Gremori está haciendo esto. Así que alguien que probablemente es muy viejo, que ha tratado con demonios y probablemente es de este mundo. Creo que es él quien está haciendo esto. Ya veo. Realmente lo veía. Así que, sentándose en medio del suelo en la postura del loto, miró a su compañera de clase e intentó ignorar cómo casi podía ver bajo su falda desde ese ángulo. Y qué suaves eran sus muslos. Issei se mordió la mejilla y colocó las manos en la posición del mudra. ¿Crees que será un problema para mí? No lo creo. A menos que hayas ingerido algo maldito, claro. Pero la maldición no se propaga a objetos inanimados, así que la comida no debería tener problema, incluso si la manipula alguien maldito. Sona se hizo a un lado e Issei relajó la vista, fijando la vista en un punto distante frente a él, intentando ver sin ver. Porque ahora mismo luchaba por no mandar a Jinhua a buscar a sus padres y salir corriendo. Entrar en pánico era malo. Entrar en pánico haría daño a la gente. Entrar en pánico sería un problema si otros lo hicieran. ¿Ha identificado el gobierno una posible plaga? No lo creo, no. ¿Crees? Es imposible saberlo con certeza, admitió el demonio. Pero es improbable. Entonces deberíamos decírselo a ellos, a Irina y a Xenovia. Por favor, informen a la señora Peneume, aquí vaya con eco. Llamaré al HCC después de hablar con los demás. Prevenir una plaga es primordial. Sona se ajustó las gafas, se sentó de nuevo y sacó su teléfono. Es más que probable que esto no sea un ataque al país, sino algún tipo de método para provocarte. Así que no deberíamos verlo como un desastre nacional, sino más bien como una situación de rehenes. Eso lo detuvo en seco. ¿Rehenes? Era cierto que se suponía que era un asesino de dioses enorme y aterrador, pero hasta ahora todos los que se acercaban para intentar luchar contra él simplemente se le acercaban y le disparaban. No conocía ni tenía experiencia con alguien que intentara llevar la pelea a otras personas o obligarlo a hacer algo sin usar la fuerza. Y, siendo sincero, Issei no sabía cómo manejarlo. Podrían ralentizar la propagación de la maldición a solo algunas personas, y los amigos de Sona estaban trabajando para curarlas, pero él no sabía exactamente qué podía hacer. A menos que... Presidente, creo que tengo algo que puede funcionar. Eso le atrajo toda la atención, y sus orbes rosa oscuros se enfocaron de inmediato en él mientras su compañero se acercaba ligeramente. ¿Crees que sí? Bueno, ¿cómo podía explicarlo sin que sonara espeluznante? Bueno, uno de mis poderes sí. El de las hermanas de Dusa-chan, quiero decir, las dos gorgonas. Las que atacaron la ciudad hace unas semanas. Sí, bueno, una de ellas tenía poderes curativos.
Podía escupir medicina, y cuando las vencí, obtuve un poder que convierte mi cuerpo en algo así. Ya sea veneno o medicina, depende de lo que elija. La revelación pareció confundirla. Pero Issei se dio cuenta de que no les había explicado exactamente para qué servían sus poderes, quizá porque el presidente del consejo probablemente no estaba presente cuando entregó los frascos tras el ataque de los ángeles caídos. Aunque no intentara ocultarlo todo, sí necesitaba contarle cosas a la gente si quería que lo supieran. Por suerte, no necesitó explicar mucho más, porque la demonio con gafas captó de inmediato lo que decía, con los ojos como platos mientras empezaba a murmurar en voz baja. Medusa. Medusa. Gorgonas. Esteno Yeuriale. Sangre de gorgona. Propiedades venenosas o curativas. El reactivo curativo más poderoso. No, el segundo más poderoso después de las lágrimas de Fénix. Quizás más abundante. Si el cuerpo mismo es la medicina, entonces su cantidad sería limitada, pero existiría en cantidades superiores a las que se pueden producir en una sola vez. Agitando la mano frente a su rostro, Issei intentó no ser demasiado grosero. Presidenta, se está volviendo loca. De repente, volvió a la realidad. ¿Cuánto puedes hacer? Bueno, solo he probado con sangre. No creo que la saliva funcione tan bien, y Jinhua se negó a revisarme el pelo. Puedo sacar sangre con un arma, pero las agujas se rompen y necesito beber un poco para curarme si uso demasiada. Eso lo desconcertó, pero intentó responder lo mejor que pudo. Después de todo, quería ayudar, claro. Los mitos atribuyen las propiedades curativas a la propia sangre, así que el efecto sería más fuerte allí. Y sin equipo médico, el derrame haría que sacarla fuera un desperdicio, incluso si pudiéramos, como mucho, llevarnos una litera. Vaya. 1 litro. Eso me va a dejar con muy poca energía. Debería arriesgarme con quien quiera que esté detrás de esto todavía por aquí. En el fondo, quería ayudar y salvar a esa gente, pero ni siquiera estaba seguro de que el Dr. Veneno pudiera curarlos de una maldición. Y si empezaba a sangrar sin parar ahora, tardaría en recuperarse, porque la magia curativa no podía atravesar su piel. Ah, sí. Hizo una mueca. Disculpas, hoy estoy un poco más agotada. Han sido unos días muy estresantes. Sí, no te preocupes. Aún así, me quedan un par de viales por si los necesitas. ¿Cuántos? 3 o así. Creo que Irina usó un par, pero puedo dejarte algunos y me dirás luego si funcionan. Jugueteando con su mochila, Issei revisó las botellitas de cristal que le quedaban. Guardadas en una lonchera, en un portaviales de madera, solo 4 de los 10 espacios estaban llenos. Había menos de los que pintó como medicina. 3, con una franja azul brillante alrededor del cuerpo, y solo un frasco de veneno pintado de verde y amarillo. No se sentía cómodo haciendo más de uno. No sabiendo lo grave que era, le entregó 2 viales curativos y Issei revisó los frascos que quedaban en su mochila. 1 de veneno y 1 de medicina. No era mucho, pero era bueno tenerlo a mano por si alguien lo necesitaba. ¿Podrás sacar más? Puede que estos no sean suficientes para hacer pruebas concluyentes. Issei suspiró, ya cansado a pesar de que las clases ni siquiera habían empezado. Lo revisaré más tarde, pero no esperes mucho. La verdad es que me lleva mucho tiempo sangrar tanto. Y no era raro quejarse con alguien cuando la mayoría se alegraría de no tener que preocuparse por desangrarse en menos de un fin de semana. Ahora, deberíamos hablar de la compensación. Issei parpadeó. ¿De qué estaba hablando? Entiendo que pedirte esto es sobrepasar mis límites. Así que nosotros, la casa de Citri, no podemos compensarte. Pero yo, Sona, estoy dispuesta a compensarte como consideres necesario por tu ayuda. Ah, eso. Suponía que un grupo de demonios estaban heridos y que se tomaban los contratos en serio, después de todo. ¿De verdad iban a pagarle por esto? No es que le importara, pero Issei no esperaba sacar nada a cambio de unos cuantos vasos de sangre. Si esto fuera un videojuego, sería como querer pagarle a alguien por darle una poción que te sobrara. No dudo que mis padres también estarán dispuestos a ayudarte. Por lo tanto, estamos dispuestos a desprendernos de un montón de artículos para saldar esta deuda. Ya sea dinero, poder u otras cosas.
Estoy seguro de que podemos llegar a un acuerdo que sea beneficioso para ambas partes. Bueno, ¿y si ella insistía? Pero Issei no podía pensar en nada que realmente quisiera ahora mismo, y también estaba un poco preocupado por el asunto de la maldición. ¿Lo dejamos para otro momento? Digamos que me debes una y luego lo arreglamos. Ella le dirigió una mirada de reproche. ¿Estás seguro? ¿Sí? Él asintió, un poco preocupado por lo molesta que parecía. Para ser honesto, ni siquiera estoy seguro de qué pediría. Así que ahora mismo digamos que es un favor entre amigos. Ajá. ¿Sí? Un apretón de manos. Extendiendo lentamente la mano, casi fingiendo que Issei la mordía, Sona cerró los ojos e hizo una mueca al tocarla. Muy bien. Hecho está. Por favor, ayuda a todos los que puedas. Aunque suene tonto, creo que las hermanas estarían felices ayudando a la gente, en lugar de lastimarla o asustarla. Y no te preocupes por el pago por un tiempo. Quizás podamos hablarlo en otra partida de ajedrez, algún día te ganaré. Eso le arrancó una leve sonrisa, suficiente para que Issei quedara satisfecho con el trato. Aún así, solo faltaba un problema. Tenía que llamar a Smith y ver si sus padres podían ayudarla. Solo esperaba no estar a punto de cargarla demasiado otra vez. Por cómo sonaba últimamente, parecía que sus jefes la estaban sobrecargando de trabajo. Pero bueno, quizás se equivocaba y, por una vez, estaban teniendo un día flojo. Esto es una catástrofe. Deberíamos retirarnos. ¿Y luego qué? ¿Dejar que se desate este desastre y contar los cadáveres después? Bueno, ¿qué se supone que debemos hacer? ¿Impedir que el objetivo permanezca en Quo? A estas alturas, es un milagro que no haya estallado otra pelea y la reputación del chico habla por sí sola. Los dioses herejes son una cosa, pero según nuestras fuentes, Issei Udo no pudo derrotar a Luoao. Smith quiso suspirar. Quería un café. Quizás con algo un poco más fuerte. Cualquier cosa para ayudarla a superar esta reunión. Agentes como ella no solían tener el privilegio de participar en discusiones relacionadas con sus misiones, aunque se esperaba que estuvieran presentes en caso de que los 4 jefes de clan, que discutían sin parar, les pidieran su testimonio. A diferencia de las grandes reuniones que definían el destino de la nación, el Comité de Recopilación Histórica prefería un enfoque más directo en la gestión de los asuntos internos. Los 4 jefes de los 4 clanes que fundaron la organización debían comparecer y luego entablar una discusión esclarecedora. Pero cuando 3 de los 4 jefes de clan eran adolescentes, las discusiones eran menos esclarecedoras y más parecidas a una riña. Renhou, Seisuin, Kuotsuka, Sayanomiya, 3 mocosos y una vieja bruja observándolos discutir. Smith estaba segura de que si sus antepasados pudieran ver esto, probablemente estarían retorciendo las orejas de los niños o quizás discutiendo con la misma vehemencia que los herederos Renhou y Kuotsuka, mientras la travesti residente y su propia vieja bruja los observaban desahogarse. Y si nos vamos a las otras facciones, pareceremos unos incompetentes que no pueden con el campione. Mikiko, el único chico de la reunión, era quizás el más conservador del grupo. Deseaba adoptar un enfoque lento y constante y construir una relación que durara generaciones con el campione, pero sin arriesgar el estatus de su propio clan para acelerarlo por si acaso le echaban la culpa. Quién sabía que otros clanes estarían ansiosos por derribarlo, como la familia Asakura o el clan Tosaka, por ejemplo. ¿Qué demonios? Con lo mal que estaba, incluso se podría argumentar que la familia amarilla lo reemplazaría, quien en la generación actual había dado frutos generosos en la forma de una Hime Miko, Yuri Marilla. De hecho, la ubicación de la niña junto a la hija de Smith fue una especie de prueba para su familia y para determinar si tenían lo necesario para ascender al liderazgo del comité en el futuro, a pesar de su actual estatus poco respetable. Quizás parezcas incompetente, pero serán nuestras cabezas si el campione muere, o si toda la ciudad es borrada del mapa. Frente a él, con la misma vehemencia que el chico, se encontraba Fuyuhime Renhou. Aunque llamarla heredera o jefa de clan sería una exageración. Era simplemente la única de su generación, dispuesta a dejar sus estudios y reclusión para involucrarse en la política y los asuntos mundanos.
El noble clan Renhou siempre había sido distante, y no estaba segura de si siquiera notarían perder su estatus de fundadores. Era su naturaleza de reclusos. Fuyuhime no era como su familia, debido a su escasa o nula destreza mágica y, por lo tanto, no se le concedió la oportunidad de una ermita adecuada, lo que la convertía en la única de su generación dispuesta a asumir el cargo de representante en el comité. Era mucho más recelosa de los campeones que los demás, y sus propuestas consistían en evitar asumir la responsabilidad de Issei Udo, a la vez que lo empujaban hacia otros grupos. Le importaba demasiado el presente y no el futuro. Además, no era tu trabajo patrullar y asegurarte de que ningún elemento externo entrara a Japón. Era un mandato del emperador, una orden de los dioses. Si se enteran de que hemos fallado una vez más, quién sabe si no seremos castigados también. Nuestro trabajo. Que no puedas convencer a nadie de tu familia para que trabaje no significa que no seas responsable. Suspiro. Y así siguieron. De verdad, si la vieja bruja no hubiera estado allí, Smith podría haber dicho algo para intentar calmar los ánimos y poner en marcha la reunión, pero el representante de Seisuin la miró y la desmintió por completo. Una heredera fracasada no tenía espacio para hablar, ni siquiera con su propia madre. Bueno. Creo que ya hemos pasado suficiente tiempo dándole vueltas al asunto. Ahora, si ustedes dos pueden dejar de lado la comedia y se acomodan, podemos arreglar esto antes de que nos obliguen a hacer fila para conocer al rey Yema. Kaoru, la mayor de la nueva generación, tomó el mando con facilidad, separando a los herederos en disputa con una gracia casi impecable. Bueno, ¿qué propones que hagamos?, exigió Mikiko. Es simple. Nada, gritó Mikiko. Si no hacemos nada, moriremos. Para nada. Si no hacemos nada, aprenderemos. A menos que quieras sugerir que aún nos queda una carta por jugar. Kaoru, repanchingada en su asiento, se apartó el pelo de los ojos y finalmente se incorporó. Podemos reunir a nuestras tropas y hacer una declaración abierta, pero eso significa que tendremos que enviar un escuadrón suicida, y no creo que tengamos las diademas del sol naciente para eso, o elegir un equipo que pueda escapar con éxito. Que ya están en Kuo. Amakasu, murmuró la heredera Renhou. El viejo shinobi creía que se había vuelto lento desde que luchó contra los soviéticos. Quizás. Pero lento no significa incompetente. Y los 90 no fueron hace tanto tiempo. Usted nació en el 92, ¿verdad, Lady Kaoru? Renhou, hablando con cuidado, eligió sus palabras con mucha más cautela de la que Smith creía que debía. Fue hace una eternidad para todos nosotros, excepto para Lady Seisuin. Mis agentes no son incompetentes. Ni enviaría a alguien incapaz a una situación así. Pero estamos hablando de campeone. Nadie está realmente preparado para ellos. Así que quieres cabrear a uno, guardándotelo todo, por si acaso todo sale bien. Puede que me guarde mis cartas, pero en este caso es demasiado. Estoy de acuerdo con Lady Kaoru. Y así, la habitación se quedó sin aire. Más bien, fue como si todos los presentes retrocedieran al unísono, cada fibra de su ser se estremeciera ante un sonido que, si bien agradable al oído y educado, presagiaba un peligro que los hizo prepararse instintivamente para quedarse y luchar o ir a las colinas. Ninguno se movió para escapar. Pero estuvo a punto. En cambio, todos se volvieron hacia la anciana en la habitación. Señora Seisuin, yo. La mujer levantó una mano y Fuyuhime pareció a punto de desmayarse, solo para que la despidieran con un gesto. Te preocupas por nuestra posición, y eso está bien. Las personas con visión de futuro necesitan a alguien más firme para no resbalar. Pero, por favor, asegúrate de no enraizarte demasiado que te veas incapaz de moverte. Fuyuhime asintió frenéticamente, y Mikiko lo imitó y se calló antes de poder decir algo que pudiera condenarlo. Llamar la atención de la serpiente nunca funcionó para los ratones. Gracias por tu voto de confianza, señora Seisuin. La marimacha asintió, manteniendo el mismo decoro que antes, aunque se estremeció levemente cuando la mirada de la anciana la recorrió por un instante. Para ser justos, donde soldados entrenados podrían haberse desmayado, la actual líder del comité se mantuvo firme. Aunque todos supieran que la mujer más experimentada podía tomar las decisiones si quería. No les dé importancia.
Mejor considérelo un capricho de una anciana caprichosa, si las demás arman un escándalo. Estoy segura de que lo entenderán. La vieja bruja con rostro de mujer más joven sonrió beatíficamente, una dama decente con aplomo y gracia. Solo que era imposible que los presentes pudieran aceptar el acto. No cuando sus cuerpos, heredados de generaciones de guerreros y exorcistas, gritaban que no era una mujer humana, sino una anda. Y ella no sentía nada. No porque desconociera lo peligrosa que era su madre, mucho más inclinada al misticismo que ella, sino porque sabía que la espada de su madre se había desafilado por falta de uso. No estaba rota, ni oxidada, pero tampoco afilada. Y eso significaba que la situación era bastante precaria. Porque la bruja era prácticamente la única del grupo capaz de enfrentarse a un campeón sin invocar directamente a los kami. Smith ansiaba esa bebida. Además, ¿no te parece interesante? Y interesante, Lady Seiswin. Tras décadas de tedio, un rey demonio nace en nuestras tierras. Y en el poco tiempo que lleva en su trono, han surgido muchos desafíos. Como el acero afila el acero, él también se fortalece con la aparición de quienes lo buscan. Y con quienes reclaman su vasallaje, nuestro prestigio crecerá con el suyo. Mentiras. Quiso burlarse. Prestigio. A madre nunca le importó nada más que la emoción del combate, e incluso ahora, sentada ante los demás jefes de clan, todos con akamas y túnicas a juego, solo ella seguía empuñando su espada. Una lástima que nunca pudiera estar a su altura. Al menos así no se aburriría tanto. Smith, encogiéndose de hombros, decidió que ya había tenido suficiente. El gesto grosero le valió una mirada fulminante. Pero lo ignoró. No conseguiría que le cortaran la cabeza, por muy grosera que fuera, y no tenía ningún interés en poner a su compañero, un joven al que consideraba amigo, y a su maldita hija en el camino de un lunático desbocado que se creía un manga. Sin mencionar todos los posibles civiles que podrían verse fácilmente atrapados si una ciudad entera fuera enviada de vuelta a la era Sengoku. Así que tenía que hacer una llamada. Al menos la jefa Kaoru no parece muy enfadada. La reunión concluyó allí, con todos los participantes de acuerdo con la decisión de Sayanomiya y retirándose a toda prisa para evitar estar en presencia de Anya más tiempo del necesario. Desafortunadamente, solo ella se quedó. Sumiko. ¿Podrías quedarte un momento? La gente suspiró, con la molestia luchando contra su instinto de supervivencia, incluso sabiendo que no habría escapatoria. Más aún porque durante todo este tiempo, su teléfono había estado vibrando en silencio en su bolsillo trasero y esperaba que fuera importante. Claro, mamá. ¿Qué necesitas? Le vendría bien una distracción en ese momento. Vamos, ha pasado un tiempo desde la última vez que hablamos, así que ¿por qué no aprovechamos para ponernos al día? Dime, ¿cómo está Ena? Ella realmente quería esa bebida. Ustedes dos coman. Siento haber tenido tantos problemas, pero tengo que darles las gracias. Y por favor, acepten esto como una disculpa. Ah, Issei. Si no fueras, amiga de Irina, Las dos chicas parecían casi salvajes. Una hamburguesa doble con queso y unos nuggets grandes con salsa agridulce. Una hamburguesa doble de cuarto de libra con queso y una tarta de manzana. Gracias. Dijeron al unísono. No es para tanto. Se frotó la nuca. Me alegra ayudar, pero ya saben que es solo una comida, Mientras las dos chicas comían, Irina se detuvo un momento para mirarlo a los ojos. La iglesia no nos reembolsa la comida rápida y solo podemos comer en cantinas o lugares autorizados. ¿Sí? Asintió Zenobia, sorbiendo su café caliente y mordisqueando la tarta casi demasiado dulce. Dicen que no es bien visto que clérigos o agentes vayan a lugares como este. Pero estamos hartos de pan y verduras servidas. La estación en Inglaterra era horrible. Irina casi lloró. Siempre intentaban darnos pescado frío con hierbas. Dieta de santo o no, entiendo por qué los diablos tientan con mantequilla. Bueno, solo quería asegurarme de que todo fuera legal. Tengo algo que preguntar. Irina se secó los labios con una servilleta y lo miró. Verá, ha habido una maldición. Una especie de peste. Actúa como una gripe.
Intenté contactar con la agente Smith, pero no respondía a mis llamadas. Pensé que también debería advertirles, por si acaso. Eso es bastante serio. Si quieren, podemos llamar a alguien de arriba. Él asintió. Se lo agradecería mucho. Parece que ni siquiera los diablos están a salvo, pero varios humanos también están afectados. No estoy segura de que podamos santificar a un chupalmas. La franqueza habitual de Xenovia salió a relucir. Pero para cualquier otra persona, siempre que no se mantenga con vida por magia oscura, podríamos, quizás invocar a uno de los arcángeles. Por supuesto. El Señor proveerá. Y probablemente podamos hacer una petición bastante rápida. Quizás usando la iglesia abandonada que hemos estado renovando. Una bendición y una sanación a la vez. Issei recordaba que lo mencionaron. De hecho, la iglesia había estado cerca de la zona donde luchó contra Luao hacía unas semanas. Fue un milagro que no la aplastaran cuando ella lo palmeó con su último ataque. Milagro. Gracias. A ambos. Por favor, hagan eso. Puede que no resuelva todos los problemas, pero podría salvar vidas. Eso se agradecería. ¿Estarán a salvo, entonces? Digo, ustedes también son humanos, así que... Irina le levantó el pulgar. No te preocupes. Mientras sea un hechizo hereje y no un sacramento sagrado, la protección de las espadas sagradas nos protegerá. Probablemente. Se quedó bastante atónito. Probablemente, dijo, no. Issei puso ambas manos sobre la mesa mientras las chicas lo miraban confundidas. Nada de probablemente a salvo. Quiero que ustedes dos hagan lo necesario para asegurarse de no verse involucrados también en esto. Agitando las manos, Issei estaba seguro de que parecía un loco y se alegró muchísimo de que Irina hubiera puesto un hechizo de privacidad en la cabina de plástico. Ustedes dos podrían salvar vidas, pero si están enfermos, no tenemos esa oportunidad. Así que asegúrense de que estén a salvo, primero. ¿De acuerdo? Sonrojándose un poco, bajó la mirada hacia la mesa. Además, yo tampoco quiero verte herido. Eres un imbécil, Issei. Le guiñó un ojo Irina. El Señor no dejará que me lastime, pero gracias por preocuparte por mí. De verdad que quería tener la misma confianza que ella, pero simplemente, no podía. Por alguna razón, todo esto le ponía los pelos de punta, e Issei odiaba tener que ir de un lado a otro y hacer un montón de tratos. Incluso Sona había hablado de pagarle por su ayuda. Y estaba seguro de que bendecir un lugar sagrado cristiano en Japón sería un asunto político de proporciones enormes. Y eso era una estupidez. Porque proteger a la gente era más importante que seguir un montón de formalidades, ¿verdad? Además, confiaba en que Irina y Xenovia no usarían la iglesia para hacer alguna tontería. Puede que se peleara con Jinhua, pero solo era su amabilidad. Al fin y al cabo, así se llevaban él y Koneko, y eran los mejores amigos. Tengo que disculparme, pero creo que tengo que irme. No pude terminar una llamada con Smith antes, y ya es hora de devolverle la llamada. Por favor, discúlpeme. Saliendo de la hamburguesería, Issei se dirigió al callejón de al lado, respiró hondo y luego dejó escapar un suspiro demasiado fuerte para un humano. Esto sí que se ha complicado. Y resultó que, al parecer, Issei era malo para las cosas complicadas. Era bueno en algunas cosas, como golpear dioses, o hacer grandes trozos de piedra para aplastarlos, o que le patearan el trasero lo suficiente como para que otro campeón decidiera no matar a nadie. No podía hacerle esas cosas a una enfermedad, una maldición, o lo que fuera. Simplemente lo hacía sentir inútil. E incluso ahora seguía intentando hacer lo que podía para resolver el problema. Tío, cuando descubra quién está haciendo esto, le voy a dar una paliza. Quizás entonces podría terminar ese nuevo eroge. Sí. Eso suena a paz. Un gemido lastimero lo sobresaltó un poco, sobre todo porque venía del fondo del callejón. Yoru. Su voz era más áspera y grave de lo habitual, y solo reconoció a su gata porque se acercó cojeando desde donde había estado descansando y se golpeó la cabeza contra su espinilla. ¡Dios mío! ¿Estás bien? Su pelaje estaba grasiento y con algunas manchas, y parecía temblar, casi con fiebre. ¿Dónde has estado?
Se agachó, cogió a su gata, algo que normalmente no le gustaba, y la cunó contra su pecho. Daba igual que probablemente estuviera sucia. ¿Has tenido una pelea? ¿Tienes una infección? ¿Pueden los gatos contraer maldiciones? Rau. Ronroneando, vibrando su pecho, hizo todo lo posible por apretarse contra el suyo. Eisei, bueno, estaba un poco asustado. Un poco preocupado, podría decirse. Así que, mientras su gata se callaba cada vez más, respirando un poco más superficialmente con cada respiración, abrió mucho los ojos. El corazón le latía con fuerza. Tenía las palmas sudorosas. No. No, 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 no. Manifestando una punta de mármol, forzó la palma con tanta fuerza que arrancó una tira de piel. Con dulzura y el amor de una hermana, para atender con solemnidad y gracia, un ídolo para toda la humanidad, para alabar a las serpientes gemelas y apaciguar la tumba, Doctor Veneno. Con un destello blanco dorado por un instante, su sangre goteó sobre su hocico. Issei se sentó en el suelo para sujetar a Yor con las rodillas. Con la mano sana, le abrió los labios y dejó que unas gotas de su sangre sanadora se filtraran en su boca. Y solo se relajó cuando su áspera lengua salió disparada y comenzó a lamerla lentamente. Oh, gracias a Dios. Respiraciones temblorosas lo hicieron temblar, incluso al darse cuenta de que acababa de usar magia 2 veces en público. Maldita sea. Aunque alguien la viera, no me importa. Simplemente abrazó a su gata contra su pecho, muy contento de al menos poder cuidarla. Feliz de haber logrado ayudar a alguien en medio de todo este lío, aunque fuera un poco. Aún así, tenía que llevarla a casa. Quizás hacer que Irina y los demás la revisaran para ver si estaba maldita. Issei, ¿eres tú? Casi sobresaltado, el campeón miró por encima del hombro hacia el otro extremo del callejón, y una figura muy familiar estaba de pie, con la espalda contra la pared. Aika, ¿qué haces aquí? Ella lo miró exasperada. No debería ser yo quien pregunte eso. Tú eres la que te escondes en un callejón junto a McDonald's. Claro, ahí estaba. Sonaba un poco sospechoso, lo miraras como lo miraras. Mi gata. Levantó a Yoru. Creo que está enferma. De hecho, ahora que lo pensaba. ¿No deberías estar enfermo? Bueno, estaba enferma, no moribunda. Bastaba con comer bien y descansar un poco y me encontraba mucho mejor. La chica de las gafas le hizo la señal de paz después de dar vueltas en el sitio, como para presumir de que había recuperado la salud. ¿Por qué? ¿No debería estarlo? Claro, no entendía qué estaba pasando. Es un poco complicado. Asintió, sonriéndole mientras se acercaba a él. Contra la luz del sol poniente que colgaba sobre sus cabezas, su sombra parecía estirarse y retorcerse por el suelo, cerniéndose sobre el campeón mientras le ofrecía una mano. Bueno, ¿por qué no los saco a ti y al gatito de este callejón siniestro y te tomas tu tiempo para contarme qué pasa? Parece que están pasando muchas cosas. Issei asintió, aceptando la mano extrañamente fría que lo ayudaba a levantarse. Parecía que Aika había tenido suerte y solo estaba enferma. Pero aún así, no pudo evitar sentir que algo andaba mal. El pobre Yoru no paraba de temblar en sus brazos.